José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Que el guión ya estaba escrito, no ha habido cambios en los tipos de interés, quinta reunión consecutiva que los mantiene congelados, eso sí, hablan abiertamente de bajarlos si logran la confianza suficiente, esa confianza que se la puede dar. Bueno, pues los datos de inflación, básicamente, ¿no? De hecho, han sido muy benévolos en las últimas lecturas en Europa, muy diferente a lo que está pasando en Estados Unidos. Estabais hablando justo antes de que realmente Europa tiene que ir un poquito detrás de lo que haga Estados Unidos en ese tipo de cambio, en ese no devaluar mucho el euro, pero realmente es que las situaciones económicas son muy diferentes. Entonces, yo creo que tendrá que actuar antes el BCE y así lo están marcando los swaps. De hecho, ahora mismo están descontando que habrá 4 recortes de tipos en Europa por tan solo 2 de Estados Unidos. De ahí que hemos visto estas caídas tan fuertes, por ejemplo, en el par euro-dólar en los últimos días. Hay varios bancos de inversión que ya hablan incluso de la paridad. Yo creo que es un objetivo demasiado ambicioso, pero bueno, ver una evaluación en próximos meses sería lo lógico, porque, repito, parece bastante más coherente que el BCE tenga que bajar los tipos de interés para tratar de estimular una economía que está muy, muy enferma, y sobre todo el motor de Europa, que es Alemania, y ya parece que ha habido ciertas presiones por parte del Bundesbank, ¿no? Entonces, si realmente Estados Unidos no exporta esa inflación, que parece que está repuntando, cosa que suele ir con mucho decalaje, yo creo que veremos en Europa recortes de tipos de interés antes de verano, que no van a llegar en Estados Unidos. Un poco la previsión que tengo, evidentemente, sin tener la bola de cristal, pues iremos viendo qué pasa. Buenas tardes, José. Iremos viendo qué pasa y es verdad que da la sensación, o en los últimos días, de que en esta parece como una carrera, como si fuese una carrera, que si estuviéramos asistiendo a una carrera por ver cuál de los dos bancos centrales más importantes del mundo, si en Estados Unidos o aquí en Europa, toma la delantera para recortar los tipos de interés. Me da la sensación de que ninguno de los dos quiere precipitarse. También el BCE insiste y repite que las bajadas de tipos cuando comiencen no van a seguir la misma senda de las subidas, que no va a ser tan lineal. Tenemos ahora el precio del dinero en la eurozona en el 4,5%. Siguen hablando de la inflación, de que van a ser dependientes de los datos y reunión por reunión. Aquí la inflación parece que la tenemos un poquito más controlada que en Estados Unidos. Lo digo de cara a quien pueda adelantarnos en esa carrera, pero sin embargo el crecimiento aquí sigue siendo un auténtico lastre, sobre todo por Alemania, y en Estados Unidos el dato que conocimos el pasado viernes del mercado laboral verdaderamente espectacular. Sí, de hecho, Estados Unidos ahora mismo una economía sobrecalentada, con pleno empleo. Como bien comentas, verdad que está muy disfrazado el dato laboral en Estados Unidos, muy maquillado, ¿verdad? Por rédito político, muchos trabajos Sí. part-time, ¿verdad? De hecho, los full-time están en contracción año contra año. Pero bueno, más allá de ese disfraz estadístico, es una economía que ahora mismo está con riesgos de ver repuntes, ya no digo olas de inflación, pero sí repuntes. Y por tanto, es que Powell, ¿con qué cara va a salir a recortar tipos? Más allá de presiones políticas, estamos en un año electoral, todo esto evidentemente influye, ¿no? Pero, bueno, el hecho de que si finalmente recortan tipos con esta situación, como comentas, tan exuberante de la economía, es que claramente vivimos en un entorno de dominancia fiscal en Estados Unidos. Sin embargo, Europa es que puede y debe hacerlo. Ahora mismo la política monetaria básicamente se ha creado para enfriar o estimular la economía en función del ciclo. Y ahora mismo Europa, has hablado de Alemania, que está en una estanflación, y bueno, pues sería lógico que ante este estancamiento económico pues se recurriese a recorte de tipos y tratar de iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento, es decir, que los bancos comiencen a prestar, en general la gente empieza a endeudarse y con eso relanzar actividad económica. Es que no debería Europa estar tan ligado a lo que haga Estados Unidos. Es verdad que influye el tipo de cambio, es el precio externo, digamos, de la divisa, pero tendría que tener cierta independencia. Aún así, como sabemos que no existe, hoy espero a una Christine Lagarde, que hablará en poquitos minutos, muy hawkish, un poco en línea de esos datos de Estados Unidos, ¿no? Porque acabamos de conocer el PPI, que ha salido por debajo de lo esperado en Estados Unidos, en índice de producción industrial, y está volviendo a dispararse las bolsas. Fijaos cómo reaccionan los mercados ante la inflación mayorista y ante la inflación general. Está ahora mismo todo muy, muy tenso, y este dato de PPI quizá calme un poco el miedo que nos surgió a todos ayer con la inflación en Estados Unidos. Índice de precios de producción, sí, en origen, en la primera economía del mundo, con ese aumento de 2 décimas a 0,2% en marzo. José, esos riesgos, ¿no? Puede haberlos, de que al propio Banco Central Europeo se le pase por la cabeza adelantarse al FED, a la Reserva Federal, con los recortes de tipos.
¿Eso el mercado lo puede estar contemplando en serio, viendo sobre todo la reacción brusca que tuvimos ayer en el Forex, en el mercado de divisas, en ese cambio euro-dólar que ahora mismo está planito, 1,0740? Sí, el mercado lo está poniendo en precio. Hablas de esa reacción tremenda de ayer, si alguien no lo ha seguido, pues caídas muy fuertes en el par euro-dólar, evidentemente por esa diferencia de expectativas de política monetaria, ¿no? Ya hemos hablado de que ahora mismo los swaps, que es lo que el mercado apuesta por bajadas de tipos, están dando 4 recortes en Europa en 2024, mientras ahora mismo están dando solo 2 en Estados Unidos. Esa diferencia es muy fuerte y evidentemente perjudica mucho al euro, que de todas formas tiene cierto margen, cierto oxígeno, porque sigue entre comillas algo caro, estamos por encima de los 1,07, entonces tampoco pasaría nada porque viésemos cierta devaluación. Yo creo que el BCE tiene, como digo, tiene cancha para poder bajar más los tipos que Estados Unidos sin provocar grandes consecuencias. Sí, quizá importemos algo de inflación, pero bueno, ya la tenemos más o menos controlada, por tanto, creo que es más importante estimular la economía ahora mismo que el riesgo de poder importar algo de inflación por esa devaluación del tipo de cambio. Y además no olvidemos que hubo varios miembros del BCE, Fabio Panetta entre otros, que ya avisaron de que iba a haber 2 recortes de tipos antes de verano. Y es que fueron muy claros, y un Banco Central cuando habla y marca un guidance no suele incumplirlo, porque está preparando al mercado para eso. Entonces es muy raro que una vez lo hayan dicho, luego cambien de rumbo, ¿no? Para eso están los guidance y se llama gobernar con las actas, y si lo han dicho, posiblemente lo hagan. Es raro que lo cambien. Y José, ¿dónde puede estar lo más importante? Quizás ya no tanto en el calendario, en si va a ser ahora en junio o julio, aunque el mercado quizás era demasiado optimista cuando comenzamos este año, hablando de hasta 6 o 7 bajadas en Estados Unidos, 3 o 4 aquí en Europa. Los ánimos se han ido enfriando, sobre todo tras los datos macro publicados a uno y otro lado del Atlántico. Pero ¿dónde está lo más importante? ¿En el suelo techo de esos tipos o en el montante de recompras y de reinversión de activos por parte de los bancos centrales? Sí, es que como bien comentas, antes habéis hablado de la linealidad, ¿no? De la subida de tipos de interés. No se espera una misma linealidad en las bajadas, ni tampoco en la inflación. La desinflación nunca es lineal, ¿no? Es normal que siempre haya ciertos repuntes y ante eso que haya cierta volatilidad en la política monetaria. Desde mi punto de vista, y aquí haces una gran pregunta, que es más importante ahora, ¿no? ¿Cuántos recortes de tipos vamos a ver? Si son de 0,25, de 0,50. Desde mi punto de vista, ahora mismo lo más importante para los mercados, incluso para la economía, es la parte no convencional, ¿no? Los programas de compra de activos. De momento, se ha hablado mucho, ¿no? De políticas restrictivas y de reducción de balance, pero en términos netos prácticamente no se ha visto, porque se ha ido inyectando liquidez vía déficits de los gobiernos, en Estados Unidos con el vaciamiento de los repo inverso, que son, bueno, mecanismos o facilidades que tienen ahora mismo los bancos centrales para inyectar liquidez. Entonces, ahora mismo si se ajustan los presupuestos estatales y por tanto no haya tanto déficit, ahí, desde mi punto de vista, sí que va a tener que entrar el Banco Central de nuevo a aplicar políticas de QE, ¿no? A política de compra de bonos, porque es mucho más importante, es lo que lubrica, es la liquidez o la sangre que tiene que lubricar todo el sistema de financiación, ¿no? Y para mí, a día de hoy, incluso es mucho más relevante la parte no convencional, la liquidez, ¿verdad? Que haya reservas suficientes en el sistema financiero, a que estén los tipos de interés 0,5 o 0,5 por debajo. Eso no es tan relevante. Entonces, me haría esa parte, como comentas, no convencional, es decir, los QE o SQT. Y si todo eso sigue siendo lo importante, ¿eso quiere decir, José, que la normalización está aún lejos? La normalización, ¿verdad?, está aún lejos, sí. Yo creo que sí, que habías comentado la película de Disney, ¿verdad?, que se habían montado los mercados, tremendo, ¿no? Es que hasta hace unos meses incluso se hablaba de unos 6 recortes de tipos en Estados Unidos, algo así también en Europa, y claro, se ha ido enfriando mucho por lo que os comento, que esto no es lineal, ¿no? Y es raro que el mercado, que al fin y al cabo son millones, o sea, decenas de miles de inversores al final compitiendo, no tuvieran esto en mente, ¿verdad? Se ha vendido una película, mucha demagogia también por parte de los banqueros centrales. De hecho, Powell es curioso porque esto ya es RQR el suspenso que hay que ponerle, ¿no? Hablaba al principio de una inflación transitoria y ahora decía que la inflación en Estados Unidos era estacional, que era porque a principio de año, los meses de enero y febrero, suelen venir con subidas de precio, pero de nuevo se equivoca y tendrá que rectificar, ¿no? La normalización, desde mi punto de vista, está más lejos de lo que inicialmente se había puesto en precio, y pues estamos viendo el repricing ahora mismo en los mercados, caídas fuertes de los bonos, y vamos a ver la bolsa que de momento aguanta, pero desde mi punto de vista puede tener un ajuste bastante más desordenado, evidentemente, si tenemos o si continúan estos datos calentitos de inflación.
Y ya para terminar, José, ya sea la Reserva Federal estadounidense, ya sea el Banco Central Europeo, quien se cuelgue la medalla de ser el primero en bajar los tipos de interés después de tanto tiempo, lo más seguro es que más pronto que tarde otros bancos centrales del resto del mundo también sigan su ejemplo. Y estoy hablando del Banco de Inglaterra, del Banco de Suecia, del Banco de Suiza y de muchos de ellos. Sí, bueno, el Banco de Suiza de hecho ya recortó tipos, ¿no? Ha Sí, sido el exacto. primer gran banco central que se ha atrevido, ¿verdad? Es verdad que tenía una inflación mucho más controlada y que es muy diferente el franco suizo, ¿verdad?, a otras divisas. Allí tienen mucha más diligencia desde mi punto de vista en política monetaria, pero desde luego, quien abra la veda va a ser el primero que, bueno, pues inicie una carrera también por bajar los tipos. Recordar que vivimos en un entorno muy sistémico, muy globalizado, por lo tanto, con tipos flotantes es muy importante no quedarse muy descolgado, ¿no? Ahora mismo tenemos lo que ha habido Japón, que está ahora en contraciclo, ¿verdad? Está subiendo tipos mientras el resto está planeando bajarlos, ¿no? Pero el eje atlántico, que le llamo yo, que es Estados Unidos, Reino Unido, Europa e incluso, bueno, estos que has comentado, ¿no?, los países nórdicos, Suiza, creo que van a ir muy de la mano. Suiza ha sido el primero en bajar, y luego creo que será el BCE y Reino Unido, y por último Estados Unidos. La situación económica al final es la que manda. Pues José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. Gracias, como siempre, por el análisis, por estar con nosotros en este especial de la reunión del Banco Central Europeo y hasta pronto. A ver qué es lo que nos cuenta ahora, nada, en breve. Christine Lagarde ya está acompañada por el número 2, por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. José, un placer, buena tarde, hasta pronto. Un abrazo fuerte, hasta otra. Adiós, José. Adiós. Chao.